Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Eric Molina Mendoza y el tema que les traigo el día de hoy es tiroidismo. Este va a constar de dos videos. En el primero vamos a tocar temas relacionados con anatomía y fisiología tiroidea y en el segundo vamos a abordar como tal los diferentes trastornos tiroideos. Y sin más que mencionar, comenzamos. En cuanto a las alteraciones de la función tiroidea, estas van a representar una condición de hipo o hiperfuncionalidad, es decir, o pueden producir muchas o muy pocas hormonas tiroideas, lo cual va a tener un impacto directo sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Y esto se puede deber a un defecto congénito del desarrollo de la tiroides o puede desarrollarse en una fase posterior de la vida con un inicio gradual o súbito. Con respecto a la epidemiología, podemos mencionar que según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 750 millones de personas que tienen algún tipo de patología tiroidea, es decir, el 10% de la población mundial. Pero de este porcentaje, el 60% desconoce que tiene algún problema tiroideo. En cuanto a México, podemos mencionar que de 3 de cada 1000 mujeres mayores de 50 años tienen problemas tiroideos, es decir, el 2% de la población. En el caso de los hombres, la porción es de 0.6 casos por cada 1000, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México. En cuanto a la anatomía de la glándula tiroides, podemos mencionar que esta es una estructura en forma de mariposa, en forma de escudo, la cual va a estar situada justo por debajo de la laringe, en la zona media de la cara anterior del cuello, y en adultos sanos va a tener un peso que oscila entre los 15 y 20 gramos. Y esta va a ser la responsable de la síntesis de hormonas tiroideas como T3 o T4, es decir, triodotironina o tiroxina respectivamente, en una relación de 93% tiroxina y un 7% triodotironina. La ausencia de estas hormonas va a condicionar una disminución del metabolismo basal entre un 40 a 50% inferiores al valor normal, mientras que una secreción excesiva va a aumentar este metabolismo basal entre un 60 a 100% superior al valor normal. La secreción se encuentra controlada por la tirotropina o TSH, que va a estar secretada por la adenohipófisis, y esta a su vez va a estar controlada por la tiroliberina, que se va a estar secretando a nivel del hipotálamo. Como podemos observar en la imagen, la glándula tiroidea va a estar formada por un número elevado de folículos cerrados que van desde las 100 a 300 micras, y estos en su interior van a tener una sustancia denominada coloide, la cual va a contener una proteína de gran tamaño que la vamos a conocer como tiroglobulina, y esta a su vez contendrá en su interior a las hormonas tiroideas, las cuales deben ser absorbidas por la sangre a través del epitelio folicular, el cual está formado por células epiteliales cúbicas. También podemos apreciar la presencia de vasos sanguíneos y de otro tipo de células denominadas células C, las cuales van a tener una gran importancia dentro del metabolismo del calcio. En cuanto a la irrigación de esta glándula, podemos mencionar que la arteria tiroidea superior, que es rama de la carotidia externa, se divide en 3 ramas, que van a ser una anterior, una posterior y una externa. La arteria tiroidea inferior, rama de la subclavia, se va a ramificar y entrecruzar con el nervio laringio, y puede estar presente o no una arteria tiroidea media o de Neuber. Y en cuanto a las venas, estas van a nacer del parénquima de la glándula y se van a dirigir a la superficie de ella, donde se van a anatomizar para formar el plexo tiroideo. Del mismo plexo van a emanar las venas tiroideas inferiores, que forman las venas comunicantes inferiores y desembocan a las venas yugulares o al tronco venoso brachiocefálico correspondiente. Las venas tiroideas medias nacen de los lóbulos laterales y se vierten en la yugular externa. En cuanto a la síntesis de hormonas tiroideas, debemos precisar que al año se van a necesitar un aporte de mínimo 50 miligramos de yodo o lo equivalente a 1 miligramo por semana. Para evitar la deficiencia de este yodo, se le va a agregar una parte de yoduro sódico por cada 1000 partes de cloruro sódico a la sal de mesa común. Los yoduros que van a ser ingeridos por vía oral
se absorben en el tubo digestivo y se secretan rápidamente por vía renal, no sin antes que las células tiroideas retiren selectivamente una quinta parte de este para la síntesis de hormonas tiroideas. La primera etapa de la formación de las hormonas consiste en el atrapamiento del yoduro, es decir, en el transporte del yoduro desde la sangre al interior de la célula, y esto va a ocurrir mediante un zinc portador de yoduro de sodio, que va a ser un cotransportador que va a transportar un ion de yoduro a lo largo de cada 2 iones de sodio, y la energía para que este proceso ocurra va a ser proporcionada por la bomba de sodio y potasio adenosina trifosfatasa, la cual, como bombea sodio al exterior de la célula, va a proporcionar un gradiente de concentración óptimo para que este proceso ocurra. Y este proceso en la glándula se va a prolongar hasta que la concentración de yoduro al interior de esta supere en 30 veces la de la sangre. El segundo paso consiste en el transporte del yodo hacia el interior del folículo, y esto se va a lograr a través de una molécula de contratransporte a la cual vamos a denominar pendrina, la cual por cada ion de sodio que ingrese al folículo va a sacar de este un ion de cloruro. De este modo va a pasar el yodo hacia el interior del folículo. Como tercer paso tenemos la formación y secreción de la tiroglobulina. Este se va a producir paralelo a los dos anteriores, y el cual consiste en la formación de la molécula de tiroglobulina en el retículo endoplásmico para después ser empaquetada en vesículas en el aparato de Golgi y así poder ser liberadas hacia los folículos. Cabe mencionar que esta molécula de tiroglobulina va a contener alrededor de unas 70 moléculas del aminoácido tirosina, que junto con el yodo van a poder formar a las hormonas tiroideas. Como cuarto paso tenemos a la oxidación del ion yoduro. Para que el yodo pueda unirse a la molécula de tirosina, este debe de pasar por un proceso de oxidación, el cual va a depender de la enzima peroxidasa, la cual va a estar acompañada de peróxido de hidrógeno, y este tiene la función de captar todos los electrones que se liberan durante la oxidación. Cabe mencionar que la peroxidasa se encuentra unida a la membrana de la célula, proporcionando así el yodo oxidado justo donde la tiroglobulina atraviesa la membrana. Y como quinto paso tenemos a la organificación de la tiroglobulina. Esto quiere decir que el yodo oxidado se une directamente al aminoácido de tirosina, dando lugar primero a monoyodo de tirosina y después a diyodo de tirosina, los cuales en los siguientes minutos, horas o incluso día se van a acoplar entre sí para formar la tiroxina o T4 y la triodotironina, además de formar la triodotironina inversa, la cual según la literatura no tiene una actividad funcional para el ser humano. En cuanto al almacenamiento de la tiroglobulina, se dice que cada molécula de esta contiene hasta 30 moléculas de tiroxina, pero solo unas cuantas de triodotironina. Los folículos van a almacenar una cantidad suficiente para cubrir las necesidades normales del organismo durante 2 o 3 meses, por lo que si la síntesis de esta llegara a ser nula, los efectos de esto no se podrían apreciar sino hasta después de este lapso de tiempo. Una vez almacenada la tiroglobulina al interior del folículo, la liberación de tiroxina y triodotironina va a ocurrir de la siguiente manera. Primero, la superficie de la célula va a emitir pseudópodos que van a rodear a pequeñas gotitas de coloide para formar así vesículas de pinocitosis para poder pasar al interior de la célula folicular. Posteriormente, los lisosomas que se encuentran al interior se van a fundir con las vesículas para crear unas vesículas digestivas, y mediante enzimas proteasas estas van a digerir a la tiroglobulina para liberar tiroxina y triodotironina. Después de que se haya liberado T3 y T4, estas van a difundir hacia la base de la célula tiroidea y hacia los capilares circundantes, para de este modo pasar hacia la sangre,
También tenemos que mencionar que 3/4 partes de la tirosina iodada va a permanecer como monoiodotirosina y diiodotirosina, pero estas no se secretan hacia la sangre, sino que van a pasar por un proceso de reciclaje del yodo, en donde el yodo se separa de estas por acción de la desiodasa y de este modo reutilizarlo en la formación de nuevas hormonas tiroideas. En cuanto al transporte de la tiroxina y tiroxitina, podemos hacer mención que más del 99% de la T3/T4 se van a combinar de inmediato con proteínas plasmáticas y estas van a ser sintetizadas por el hígado, de las cuales pues estamos hablando de la globulina fijadora de tiroxina, la proalbumina y la albumina fijadora de tiroxina. Y debido a la gran afinidad de las proteínas de unión por las hormonas tiroideas, estas se van a liberar con gran lentitud hacia las células de los tejidos. Se dice que la mitad de la tiroxina se va a liberar a las células cada 6 días y debido a una menor afinidad de estas proteínas por la tiroxina, esta va a tardar alrededor de un día en llegar hacia la célula. En cuanto a las funciones fisiológicas de la hormona tiroidea, podemos considerar que estas van a tener un efecto genómico y no genómico. El efecto genómico va a consistir en la transcripción nuclear de un gran número de genes y estos se van a utilizar para sintetizar enzimas proteicas, proteínas estructurales y proteínas transportadoras, y el resultado de todo esto va a ser un aumento generalizado en la actividad funcional del organismo. Bueno, para que este efecto genómico ocurra, en primer lugar, las hormonas tiroideas deben de entrar hacia la célula. Esto va a ocurrir mediante un transporte dependiente de ATP o adenosina trifosfatasa y mediado por un vehículo. Una vez dentro, la tiroxina va a perder un yoduro para convertirse en T3 y esta va a ser la que va a tener la acción final en la célula. Esta T3 se va a unir a su receptor de hormona tiroidea, el cual va a estar unido al receptor retinoide X, formando así un heterodímero, y su elemento de respuesta va a ser el gen o el ADN. Posteriormente se inicia el proceso de transcripción y formación del ARN mensajero para que este sea traducido en los ribosomas y se formen así las proteínas intracelulares, lo cual nos va a dar un aumento en el metabolismo, en la función cardiovascular, en el desarrollo del sistema nervioso central y en el crecimiento. En cuanto al metabolismo, vamos a tener un aumento en las mitocondrias, tanto en su número como en su tamaño, en la bomba de sodio-potasio adenosina trifosfatasa, lo que también se va a traducir en un aumento de la actividad celular. Vamos a tener también un aumento, gracias a esto, del consumo de oxígeno, de la absorción de glucosa, de la glucólisis, de la gluconeogenia, de la lipólisis, de la síntesis de proteínas, y todo esto nos va a aumentar el metabolismo basal. En cuanto a la función cardiovascular, vamos a necesitar, como ya vimos, un mayor aporte de oxígeno y nutrientes de la sangre, así como pues el desecho de los productos metabólicos de estas células, lo cual nos va a generar un aumento en el gasto cardíaco, en el flujo sanguíneo, para perfundir mejor hacia los tejidos. Va a aumentar también nuestra frecuencia cardíaca, la fuerza contractil del corazón y por ende también la respiración. En cuanto al desarrollo del sistema nervioso central, estas hormonas tiroideas son muy importantes porque condicionan el correcto desarrollo y crecimiento del cerebro. Si estas no estuvieran presentes, ya sea por un efecto transitorio o por una carencia de esta propia de la hormona tiroidea, en sí de un efecto congénito, esto se va a traducir en un desarrollo, en un retraso mental prolongado. En cuanto al crecimiento, esto va a ser muy importante tanto en los niños como en los jóvenes en crecimiento. ¿Por qué? Si bien un niño con hipertiroidismo, es decir, con un exceso en la secreción de hormonas tiroideas, va a tener una altura mucho mayor para su edad, el cierre pronto de la epífisis va a condicionar que en la vida adulta su crecimiento sea mucho menor. Por otro lado, en cuanto a los niños con hipotiroidismo, van a tener un crecimiento muy lento. Por lo general van a ser obesos, fornidos y pues como tal con una estatura mucho menor para su edad, y en la vida adulta también.
En cuanto a los efectos no genómicos, esto quiere decir que se van a dar en otro lugar de la célula, independientemente al núcleo o al lugar donde se encuentran los genes. Estas acciones se van a describir en tejidos como el cardíaco, el hipofisario y el tejido adiposo, y sus sitios de acción van a ser la membrana plasmática, el citoplasma y algunos organelos como las mitocondrias, y sus acciones en particular van a ser la regulación de los canales iónicos, la fosforilación oxidativa y la activación de segundos mensajeros como el AMP cíclico, dando lugar a la actividad celular. A continuación vamos a presentar los efectos de las hormonas tiroideas sobre las funciones corporales. Cabe hacer mención de una pequeña analogía para poder comprender de una mejor manera el funcionamiento de la glándula tiroides. Si comparamos al cuerpo humano con un automóvil, la glándula tiroides sería el acelerador. ¿Por qué? Porque este va a hacer que las hormonas tiroideas o se generen mucho o se generen muy poco, controlando así la actividad metabólica del organismo. Pero este acelerador no se va a mandar solo, obviamente alguien lo tiene que presionar, y este va a estar controlado por un eje, el cual va a ser el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. En este caso, el hipotálamo va a ser quien tome la decisión de presionar este acelerador mediante la excreción de la hormona tiroiberina, la cual va a hacer que, digámoslo así, la adenohipófisis, secretando la tirotropina, presiona el acelerador para que la glándula tiroides secrete las hormonas necesarias para un correcto funcionamiento del organismo. Y pues dando paso a las funciones propiamente dichas, iniciamos con la estimulación del metabolismo de los hidratos de carbono. Este básicamente estimula casi todas las fases de metabolismo de los hidratos de carbono, y entre ellas pues van a destacar la captación de la glucosa por las células, la glucólisis, la gluconeogenia, y por lo tanto vamos a tener una mayor absorción de esta en el tubo digestivo y también la secreción de la insulina, y todo esto va a condicionar pues tener la materia prima suficiente para la actividad metabólica que demanda la síntesis de estas hormonas tiroideas. Recordemos, a mayor secreción de hormonas tiroideas, mayor actividad metabólica, y por el contrario, si las hormonas tiroideas disminuyen, la actividad metabólica también va a disminuir. Por otro lado, vamos a tener un efecto sobre los lípidos plasmáticos y hepáticos. La literatura menciona que el incremento de las hormonas tiroideas van a ocasionar un descenso del colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, aunque va a elevar el nivel de los ácidos grasos libres. Y del lado contrario, la disminución de estas hormonas aumenta el colesterol, los fosfolípidos y triglicéridos, y casi siempre origina un depósito excesivo de lípidos en el hígado. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, todas estas acciones van a ocurrir porque la hormona tiroidea va a inducir un número elevado de receptores de lipoproteínas de baja densidad, LDL, en las células hepáticas, lo que va a determinar su rápida eliminación del plasma por el hígado y la secreción subsiguiente de colesterol en estas lipoproteínas por las células hepáticas. Y todo lo que hemos mencionado hasta el momento, todos esos procesos metabólicos van a necesitar de una gran cantidad de enzimas y coenzimas para que se lleven a cabo. Cabe mencionar que un componente fundamental para estas van a ser las vitaminas, y debido a esto, en estados como el hipertiroidismo, donde se van a necesitar un número muy grande de estas enzimas y coenzimas, vamos a tener un estado de déficit vitamínico, aunque si el paciente tuviera una fuente correcta de estas, además de consumirlas en la medida de lo necesario, pues esto no ocurriría. Pero en la mayoría de los casos sí vamos a presentar este déficit de vitaminas debido a esta necesidad de enzimas y coenzimas. Como lo vimos desde un inicio, las hormonas tiroideas van a tener un efecto directo sobre el metabolismo basal. En condiciones de hipertiroidismo
o sea, una secreción excesiva de hormona tiroidea, estas van a aumentar el metabolismo basal por encima de sus valores normales entre un 60 a 100%, mientras que en personas que sufren hipotiroidismo, este va a disminuir del 40 al 50% por debajo de las cifras normales. Un efecto de esto, y es muy claro, es el efecto que se tiene sobre el sueño. Mientras personas con un hipotiroidismo van a necesitar de periodos de sueño entre 12 y 14 horas, las personas con un hipertiroidismo, a pesar de que estas hormonas tiroideas van a generar un estrés metabólico muy grande sobre el sistema musculoesquelético y van a ocasionar una fatiga muy grande, estas van a tener una imposibilidad para conciliar el sueño debido a que las sinapsis del sistema nervioso central y periférico se encuentran también aumentadas, generando así unos procesos de ansiedad. Y este sería el ejemplo más claro para dejar de manifiesto las acciones de estas hormonas, tanto en una producción excesiva como en un déficit de estas. En cuanto a sus efectos sobre el peso corporal, teóricamente la disminución de las hormonas tiroideas van a generar una ganancia ponderal de peso, y esto debido a que el metabolismo se ve reducido mientras que la persona va a seguir consumiendo sus alimentos de manera habitual, pero estos no se van a aprovechar de una manera eficiente. Y en cuanto al aumento de las hormonas tiroideas, estas van a provocar un adelgazamiento debido a que pues las células van a necesitar una mayor cantidad de glucosa para cubrir sus necesidades metabólicas. Aunque esto no siempre ocurre, pues también aumenta el apetito, y con esto, si la persona tuviera las fuentes de alimento necesarias, compensaría estas necesidades con la ingesta de estos alimentos. Por lo tanto, se dice que la función de la hormona tiroidea o de las hormonas tiroideas tienen un efecto intenso sobre las funciones cardiovascular y respiratoria. Con un incremento del metabolismo, existe la elevación del consumo de oxígeno y de la obtención de productos metabólicos finales, lo que se va a traducir en un aumento del volumen sanguíneo, del flujo, de la frecuencia y la contractibilidad del miocardio para mantener la provisión de oxígeno y glucosa a los tejidos, así como la eliminación de estos productos metabólicos basales. Y como lo hemos visto en clases pasadas, las hormonas tiroideas también van a tener un efecto sobre la función gastrointestinal. La hormona tiroidea va a favorecer la movilidad intestinal y la secreción de jugos digestivos. Por lo tanto, en condiciones de hipertiroidismo, este se va a asociar con una diarrea, mientras que el hipotiroidismo puede producir estreñimiento. En cuanto a los efectos sobre el sistema musculoesquelético, como lo vimos desde un principio, las elevaciones de las hormonas tiroideas pueden hacer que estos músculos reaccionen de una forma muy vigorosa, en tanto que el déficit va a hacer que funcionen con mucha más lentitud. Por lo tanto, en el estado de hipotiroidismo existe un temblor fino, el cual se puede deber a un aumento de las sinapsis neurales en las regiones de la médula espinal que controlan el tono muscular. Y este temblor de ningún modo va a ser comparable con el temblor sostenible que se observa en la enfermedad de Parkinson o con los escalofríos, porque su frecuencia es muy alta, se van a presentar de 10 a 15 veces por segundo. ¿Cómo podemos entonces evaluar este tipo de temblor? Básicamente se le va a pedir al paciente que extienda la mano y se va a colocar una hoja de papel sobre los dedos, lo cual pues va a generar unas vibraciones de las cuales sí podemos percatarnos con una mucho mayor facilidad. Con respecto a la función sexual, pues estas desde un principio debemos considerar que son muy necesarias en la etapa de crecimiento para que tanto el hombre como la mujer alcancen su madurez sexual y el desarrollo de los órganos propios de cada género. Con respecto a los varones, la carencia
va a provocar la pérdida de la libido, mientras que el exceso va a provocar impotencia sexual. En cuanto a las mujeres, la falta de la hormona produce menorragia y polimenorragia, es decir, una hemorragia menstrual excesiva y frecuente. En determinados casos, la ausencia de hormona tiroidea va a inducir menstruaciones irregulares y en ocasiones la amenorrea, es decir, la pérdida propia del periodo menstrual. Como lo mencionamos hace unos momentos, existe un efecto directo sobre el crecimiento, y pues de modo subjetivo considero que es de los más importantes que puede tener la hormona tiroidea. ¿Por qué? Porque estos efectos se manifiestan sobre todo en los niños en edad de desarrollo. Ya mencionamos anteriormente que los niños hipertiroideos experimentan un crecimiento excesivo, que van a tener una altura mucho mayor para su edad, pero el cierre prematuro de la epífisis va a resultar en una estatura mucho menor para la vida adulta, mientras que en los niños hipotiroideos el crecimiento va a ser mucho más lento. Pero el efecto que considero realmente importante consiste en el estímulo del crecimiento y desarrollo del cerebro durante la vida fetal. Si no se poseen cantidades suficientes de hormona, el crecimiento y la maduración del cerebro se retrasan y su tamaño será mucho más pequeño. Y si no se aplica un tratamiento tiroideo o el niño no posee una glándula tiroides, este presentará un retraso mental permanente. De ahí que considere que este es el efecto más importante de las hormonas en la vida de un individuo. Ahora que ya conocemos las funciones que van a tener las hormonas tiroideas T4 y T3, tiroxina y triotironina sobre el organismo, debemos conocer cómo se va a regular la secreción de estas hormonas. En primer lugar, la TSH o tirotropina es una hormona beneficiaria y los efectos que ejerce sobre la glándula van a ser los siguientes. Primero, eleva la proteólisis de la tiroglobulina que se encuentra almacenada en los folículos, es decir, va a elevar la liberación tanto de tiroxina como de triotironina. También va a incrementar la actividad de la bomba del yoduro para favorecer el atrapamiento de yoduro y así tener, la materia prima para la elaboración de hormonas tiroideas. Va a intensificar la liberación de la tirosina, va a aumentar tanto el tamaño y la actividad o el número de las células secretoras de tiroides, generando así un mayor efecto metabólico. La tirotropina, a su vez, se encuentra regulada por la tiroliberina o TRH del hipotálamo. La tiroliberina u hormona liberadora de tirotropina es secretada por las terminaciones nerviosas de la eminencia media del hipotálamo. La TRH se une a sus receptores de la membrana celular de la hipófisis, activa el sistema de segundo mensajero de la fosfolipasa C, lo cual va a activar la cascada de otros segundos mensajeros como los iones de calcio y el diglicerol para generar así la liberación de tirotropina o TSH. Uno de los efectos más conocidos que estimulan la secreción de TSH y TRH es el frío. Se dice que las personas que se trasladan a regiones antárticas presentan una elevación del metabolismo basal entre el 15 y el 20%. También la excitación o la ansiedad inducen una caída aguda de la secreción de TSH, debido quizá a que eleven el metabolismo y el calor corporal. Estos efectos van a desaparecer cuando se secciona el tallo hipofisario, lo que indica que están mediados por el hipotálamo. En cuanto al efecto de retroalimentación para disminuir la secreción adenohipoficiaria de TSH, se dice que el ascenso en la concentración de hormonas tiroideas reduce la secreción de esta, y esto va a pasar cuando la concentración de hormonas tiroideas aumenta hasta 1.75 veces los valores normales. En este caso, la secreción de TSH cae hasta casi desaparecer, con el objetivo de mantener una concentración constante de las hormonas tiroideas en los líquidos circulantes, generando así un estado de eutiroidismo o de equilibrio. Y es así como funciona el eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Y bueno,
Hasta aquí hemos llegado al final de esta primera parte, la cual consta de la anatomía y fisiología tiroidea. Les agradezco la atención que me brindaron y pues los espero en la segunda parte, en la cual pues ya abordaremos como tal la fisiopatología de los diferentes trastornos tiroideos. Muchas gracias y nos vemos.